Hola, hola, aquí estamos con ustedes en este tema, este fascinante tema que le habíamos prometido. Recuerden que habíamos dado un tema del tálamo y finalmente cuando íbamos terminando le prometimos que íbamos a dar el tema de continuando con duodeno, de estenosis duodenal. Hay muchas causas que pueden producir una estenosis duodenal. Tenemos aquí el duodeno, parte que continúa después del estómago. Estamos estudiando el duodeno en este momento. Recordar la relación tan íntima que tiene el páncreas, sobre todo la parte de la cabeza del páncreas, con la porción descendente del duodeno. Inclusive tiene una relación embriológica muy importante que vamos a abordar en el día de hoy, muy importante. Por eso es que aquí aparece páncreas anular. Lógicamente, no hemos estudiado el páncreas, y no hemos estudiado las vías biliares. Pero ya les digo que esta anatomía es imposible separarla. Es imposible separar la anatomía del duodeno de la anatomía de las vías biliares y de la anatomía del páncreas. Por eso tenemos que ir coordinando algunos temas que se relacionan entre sí. Aquí tenemos entonces páncreas anular. Vamos a avanzar porque estos temas les he prometido darlo un poco más corto porque ya hemos dado mucha anatomía y vamos a ir hablando de refrescando la anatomía mientras hablamos del tema. Ok, ¿qué haríamos? Revisión rápida de la anatomía del duodeno. Es posible hablar de estenosis duodenal si no recordamos un poquito quién es el duodeno. Embriología del páncreas y duodeno, de dónde vienen, por qué se relacionan, en qué etapa del embrión se forman un poquito en conjunto, y esta patología es inseparable. Estenosis duodenal por un páncreas que envuelve al duodeno en forma de anillo, ¿ok? Causa de la estenosis duodenal, otras que son concepto de páncreas anular y concepto de ictericia. ¿Por qué concepto de ictericia? Porque en este caso, como que el páncreas, el conducto pancreático se junta en su desarrollo normal con el colédoco y desemboca en un conducto común en la porción descendente, pared medial del duodeno. Es imposible que no haya una ictericia. Entonces vamos a ver el concepto de ictericia también el día de hoy. Así que seguimos adelante. Ok. Vamos a ver qué pasa. Recordemos un poquito de dónde viene recordar que hay un plegamiento cefalocaudal lateral del embrión. Eso es la primera parte. Había un intestino primitivo y la formación de un tubo ciego que queda dividido en 4 partes. La parte faríngea, la parte más anterior del tubo neural, de ese tubo intestino primitivo, intestino anterior, o sea, la parte del divertículo traqueobronquial, un intestino anterior que hasta el esbozo hepático, y el intestino medio e intestino posterior. ¿Qué pasa? Que en este caso hay una porción dorsal del esófago en la 4ª semana y hay un divertículo ventral y dorsal. Ese ventrículo ventral y dorsal van a dar lugar a la primera y segunda porción de lo que es la primera, segunda y porción del duodeno, páncreas y divertículo hepatobiliar. Quiere decir que parte de las vías biliares, parte de la cabeza del páncreas y parte de lo que es esa porción descendente del duodeno, segunda porción, vienen prácticamente de la parte más caudal de lo que es el intestino anterior y la parte un poco cefálica del intestino medio. Por eso es que se funde en esta parte verde que usted ve aquí, que la tercera porción del intestino cefálico del medio y la parte de lo que es páncreas, divertículo hepatobiliar y las vías biliares se forman de estas dos porciones. La parte más caudal del intestino anterior y la parte más cefálica del intestino medio. Quiere decir que tiene un origen bastante común. Por eso ahí viene, cuando viene la malformación del páncreas, la cabeza del páncreas Z y parte de su cuerpo, viene entonces, envuelve en forma de deformación, como vamos a ver en lámina, lo que es al duodeno. Entonces queda como en forma de anillo. Y ahí viene el criterio de
páncreas anular. Anular viene de anillo, ¿ok? Por eso les traje a esta lámina nuevamente de la formación de vías biliares, prácticamente parte del duodeno, segunda porción, y páncreas. Es importante esto, que ustedes lo tengan en cuenta. La embriología, fíjense, le hago este recuento rápido. La embriología, yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, empecé a estudiar medicina, la embriología no era de las materias que más gustaba. Gustaba más anatomía, gustaba más la fisiología, porque te acercabas como a la medicina. Pero les puedo asegurar, y les digo, les doy como consejo, no abandonen la embriología. Por favor, rebusquen en cada patología su origen embriológico, su relación embriológica, porque los va a llevar más al concepto histórico de esa patología. Es importante. Ok, vamos a ver posiciones del duodeno y relaciones. Habíamos estudiado el duodeno y una posición horizontal a nivel de L1. Recordad que coincide con el plano transpilórico de L1, que es el bulbo duodenal. O es el bulbo duodenal, una porción descendente, esto es, que es la que tiene relación directa con la cabeza del páncreas. Por eso es que le digo que es interesante esto se relaciona en la anatomía y que se tenga en cuenta por qué esa porción descendente es retroperitoneal, porque el páncreas es retroperitoneal y esa porción viene en origen común. Ahí viene la cosa. Porción horizontal a nivel de L3 y la porción prácticamente ascendente y final que están a nivel de L2. L1, L3 y L2. Aquí, el ángulo duodenolibral. ¿Qué sería? Este está pendiente aquí de un ligamento que ya conocimos, ligamento de Treace. Este repasito es recordatorio para volverlos a poner en contexto de qué estamos hablando. Recordar el contenido de quimo que viene del estómago, pasa por ahí, no tiene otro lugar por donde pasar. A no ser que haya una fístula gastroyunal, el alimento, el quimo va a través del duodeno. Y cualquier estenosis, cualquier anillo va a producir una estenosis con el cuadro clínico que hablaremos más adelante. Ok, aquí están las relaciones anatómicas del duodeno superiores, solamente repaso, con el hígado, etcétera, glándula suprarrenal, el riñón derecho, posterior el riñón derecho, etcétera. Anteriores, lógicamente, la posición horizontal, es importante, la vena y la arteria mesentérica superior, muy importante, porque vamos a mencionar futuramente hoy que una de las diagnósticos diferenciales sería el pinzamiento aorto-mesentérico. Es una de las que vamos a mencionar. Su relación con las vías biliares, con el colédoco, etc. Todo esto lo vamos a ir recapitulando cada vez que hablemos de una patología duodenal. Ok, recordar que el duodeno, la parte inicial y la parte final son intraperitoneales y la parte descendente y horizontal son retroperitoneales. Solamente esto, porque cuando hablemos de la úlcera perforada del duodeno, nos va a hacer falta estos conceptos. ¿Ok? Seguimos adelante. Relaciones inseparables, quirúrgicas, topográficas y quirúrgicas del páncreas y el duodeno. Es imposible separar esta anatomía, porque fíjense, en la porción descendente hay una papila duodenal mayor, que es la ampolla de Vater, donde desembocan el conducto colédoco y el principal pancreático que se unen, y de aquí desembocan en la parte paremedial de la porción descendente. Es imposible separar una irrigación sanguínea, ya la estudiamos, de arterias comunes, pancreático duodenal superior, anterior y posterior, pancreático duodenal inferior, anterior y posterior, son irrigaciones y venosas comunes. Y esta relación no se puede olvidar. La arteria y la vena mesentérica que cruzan delante de la porción horizontal del duodeno. No olvidar esto, esta anatomía es muy importante. Ok, causa de estenosis duodenal. ¿Qué puede provocar estenosis duodenal? Por eso le digo que estos temas son un poquito más rápidos, porque ya yo en videos anteriores hemos profundizado la anatomía del duodeno. ¿Qué puede provocar una estenosis duodenal? Puede ser congénita o adquirida. Entre las congénitas está la atresia duodenal, que se relaciona con el síndrome de Down en un 40%.
de Down syndrome está relacionado con esta patología ustedes se acuerdan, el síndrome de Down, la trisomía 21. El páncreas anular también se relaciona, malrotación del intestino delgado y del colon. Estos son datos que el niño puede nacer con este problema. Al nacer con este problema, recordar lo fácil que se deshidrata un niño, cuando tiene vómitos, etc. Este diagnóstico debe ser certero y lo antes posible. Aquí hay una atresia duodenal y aquí una atresia duodenal completa. Y también vamos a ver hoy lo que estamos en el páncreas anular. Adquirida, quiste coledociano. Lógicamente, por la anatomía que tenemos muy próxima del colédoco, en la parte ya transpancreática o intrapancreática, intraparietal, aquí dentro, lógicamente un quiste va a provocar protrusión y comprime la pared del duodeno. Tumores retroperitoneales, lógicamente en la posición descendente sobre todo, síndrome de La, que es el vólvulo intestinal, síndrome de La, pensamiento aortomesentérico. Este es importante. Aquí está aortomesentérico. Estas son las ramas mesentérica superior y la vena que llega, que pasa por delante del duodeno, que va a formar la vena porta junto con la vena esplénica. Importante. Y la duplicidad intestinal. Puede haber una duplicidad intestinal que también es causa de retardo del movimiento del quimo, del contenido duodenal, y va a dar obstrucción intestinal. Obstrucción o enlentecimiento del paso del quimo a través de esa luz. Esto es un cuadro general, hay otras causas más, nada más les pongo esto para que ustedes tengan la idea de qué estamos hablando. Ok. Vamos a ver representación gráfica del proceso. ¿De qué estamos hablando? Miren, aquí hay una yemita, lógicamente, la parte ventral y la parte dorsal del páncreas que se forman aquí, y la vía biliar. Ustedes ven que todo esto es el intestino, la parte más distal del anterior y la parte más dorsal del medio. Ahí va formando. Aquí se va formando, esto es lo normal. ¿Qué pasaría entonces? Que esta yemita, miren cómo se sigue alterando. ¿Y qué pasa después? Va girando y queda totalmente apretando al duodeno. No, esta yemita desaparece. Esta tiende a desaparecer. Se atrofia y solamente queda la cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Así quedaría normalmente. Esto es un proceso normal, pero aquí quedaría como patológico. Se mantiene la parte esta que es ventral y queda como en forma de anillo. Lógicamente el contenido no puede pasar por ahí y se considera una estenosis congénita, del duodeno. Esta es la representación gráfica del proceso. Todo esto es en las primeras semanas de formación del embrión, como se forma ya se definen los intestinos anterior, medio y posterior. Todo esto no es para final de, esto es prácticamente en el primer mes, prácticamente 4 o 6 semanas ya se define todas estas estructuras. Muy importante. Concepto de ictericia. Vamos a meter aquí el concepto de ictericia porque si vamos a ver que se produce ictericia en el caso de esta patología, tenemos que ver qué es la coloración amarilla de piel y mucosas y órganos internos. Recordar, por aumento de la bilirrubina directa, indirecta y total. La bilirrubina es formada, ustedes saben que les doy rápidamente este concepto, cuando se rompe el hematille en aproximadamente de 90 a 120 días, sobre todo en el vaso que tiene función hemocaterética, romper, de ahí el grupo M, o sea la hemoglobina tiene, no he querido meterme más profundamente, tiene el grupo M, tiene a la cadena alfa, cadena beta, tiene un grupo N con hierro central y las porfirinas. Esto va a dar lugar a las primeras etapas de la bilirrubina. Y la bilirrubina va entonces a lo que es al hígado, a metabolizarse, a unirse sí o no con el ácido hialurónico, y entonces formarán lo que sería la bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta. Esta indirecta no se ha unido todavía al ácido glucurónico, y la directa sí. Y hay una total que sería la directa
la suma total de la directa y la indirecta. ¿Qué pasa? Esto cuando aumenta por encima de valores normales va a producir esta ictericia. Este ojo, ustedes lo ven, la esclerótica amarilla. Y le doy como dato, no olvidar que la primera porción o el primer lugar que se pone amarillo es la membrana timpánica primaria o principal. Ok, ese dato es importante. Aún sin estar esclerótico, cuando usted examina el oído, lo ve amarillo, esa membrana, ya hay eso un ictero. Quiere decir que este es el concepto general de ictero por aumento de la bilirrubina. Ya estudiaremos esta parte cuando estudiamos hígado. ¿Ok? Muy importante. Concepto de páncreas anular entonces. Es una malformación rara, es rara, pero es un proceso de formación del páncreas y del duodeno descendente. Pero es la malformación más común del páncreas al nacimiento. O sea, es rara, pero de las del páncreas es la más común. Esto es importante. Dando lugar a esta malformación en anillo que rodea al duodeno, etc. El anillo pancreático rodeando al duodeno. Aquí, un anillo que rodea al duodeno en la malformación que habíamos hablado, en su formación de los esbozos ventral y dorsal del páncreas, que quedan prácticamente rodeando al páncreas. Es muy importante. Ok, cuadro clínico semiológico, dolor abdominal crónico, lógicamente, un bebé, de las primeras etapas, quizás es una estenosis duodenal tardía, bueno, el paciente se va a quejar de dolor, pero se va a ver la irritabilidad del niño junto con el aumento del abdomen globuloso extendido, sobre todo hacia la parte superior, no hacia la parte inferior. Recordad que la parte inferior no va a tener gases, como vamos a ver aquí en el rayos X. Abdomen distendido y globuloso hacia la parte más superior. Intolerancia alimenticia, claro, porque no pasa, si no pasa, lógicamente, el alimento, hay una regurgitación, hay vómitos, etcétera, parecido a la hipertrofia congénita del píloro, etcétera. Por eso es una de las de diagnóstico diferencial. Pocos movimientos intestinales, vómito con bilis o sin bilis. El vómito puede contener bilis o puede no contener bilis. Recordad que en la estenosis congénita del píloro, cuando hay estenosis pilórica, el vómito es sin bilis. Aquí puede tener bilis o no, ¿ok? Pero bueno, no es sine qua non, no es patoneumónico. Aquí lo patoneumónico es la distensión globulosa alta del abdomen. ¿Cuáles serían las complicaciones? Obstrucción intestinal. Lógicamente, obstrucción intestinal, dando lugar a poca función del hígado. Lógicamente, esto repercute hacia atrás. Hay poca función del hígado porque esta misma malformación puede dar lugar a malformación de vías biliares asociada con el síndrome de Down, como les decía, etc. Hay deshidratación, lógicamente, porque hay pérdida, vómitos, regurgitaciones, pérdida de líquido. Hay deshidratación y rápida, porque los bebés se deshidratan rápido, como les decía, hay que tener cuidado. Pancreatitis, lógicamente, porque no fluye bien el contenido pancreático y por tanto puede haber una pancreatitis por dilatación de las vías pancreáticas principales. Ictericia, lógicamente, por lo que hablaba, prácticamente el anillo se produce muy próximo ahí en la zona, lógicamente, a través del páncreas, para ser colédoco. Toda esta anatomía hay que manejarla, todo esto hay que manejarlo y conocerlo para poder, no es adivinar los cuadros clínicos, es analizarlo y llegar a conclusión. Diagnóstico, ultrasonido. Ultrasonido, va a haber una dilatación gástrica con acúmulo de líquido, puede haber una resonancia nuclear magnética donde se ve la estenosis, puede haber una CT con MRI, serie gastrodenal. La serie gastrodenal va a dar, miren, las dos dilataciones gástricas y aquí la dilatación duodenal proximal que no pasa el contenido. Y está el rayos X de abdomen, que es el signo de la doble burbuja. Miren ahí, una burbuja y una burbuja. Aquí la doble burbuja, esta es gástrica y esta es duodenal, dilatada. Se llama así, signo de la doble burbuja. Aquí está ya con el contraste, miren aquí, esta parte, miren la pintada aquí y esta, miren la pintada ahí.
y no pasa el contenido hacia abajo. Ok, esto es prácticamente el diagnóstico el que se hace inmediatamente cuando se piensa ya en el proceso. En la resonancia celular magnética, como dijimos, aquí está la estenosis, ahí está la estenosis, se ve con la dilatación, no pasa el contenido a un nivel prácticamente de L1, L2, el corte de la resonancia a ese nivel. Ahí está. Miren aquí el anillo. Ahí está. Este es el páncreas. Miren el anillo alrededor. Esto es la cabeza del páncreas. Ese es el anillo. Prácticamente en ese corte, ahí se ve el anillo. Se ve el anillo alrededor del duodeno. Ok. ¿Cuál sería el tratamiento? Por eso les digo que el tema se puede revisar más, sobre todo relacionarlo con otras patologías como el síndrome de Down, etc. Se puede ampliar mucho más el tema, pero yo voy a la parte objetiva, anatómica, de por qué se llama, por qué produce obstrucción, por qué produce vómito, etc. El tratamiento médico, sonda nasogástrica o Levin, lógicamente, en el niño, hay que hidratarlo porque ha perdido líquido, sobre todo en el proceso antes de venir al hospital. Alimentación parenteral se puede valorar porque lógicamente este proceso lleva un tratamiento quirúrgico, pero ya ha llegado este niño atrás, detrás en hidratación, detrás en la parte proteica, la parte alimenticia del niño, y se debe hacer una hidratación, valorar la hidratación parenteral. El quirúrgico sería la intervención quirúrgica con derivación. Fíjense aquí, este es el duodeno, la posición descendente, este es el anillo, aquí está el anillo todavía, y mire, hace una duodeno, yeyunostomía lateral. Aquí la primera porción, antes de llegar a la obstrucción, se une al yeyuno. Y ahí el contenido entonces logra pasar y continuar. Lógicamente lleva otra intervención, porque esto hay que restablecerlo, porque no llega a la bilis. Hay que hacer quizá un Whipple. El Whipple es una operación un poco mayor, restablecer la vía biliar hacia ese duodeno o hacia el yeyuno. Eso hay que valorarlo por etapas, no es así tan fácil, porque esto puede estar combinado con malformaciones biliares, malformaciones de las vías biliares, malformaciones hepáticas, etc. Y esto puede dar traste con la vida del niño. Así que, bueno, vamos a ver entonces aquí, cirugía del páncreas. Antes, miren aquí, esto es antes, miren la distribución de la doble burbuja, aquí está. Hay ausencia de gases en la parte inferior del abdomen. Y miren aquí como ya hay gases en la parte, esto es un caso típico, prácticamente. La radiografía postquirúrgica tomada a las 72 horas con para sonda transanastomótica y ausencia del aire en la parte arriba. Después de la cirugía se ve que ya hay gases en la parte inferior. Ya pasa el líquido, el quimo, ha pasado junto con los gases. Y miren cómo esto aquí está más distendido, aquí está menos distendido. Ya hay una redistribución mejor de los gases aquí. Así que esta es la idea fundamental que les muestro para que vean cómo pensar en un páncreas adular. Distensión superior, y no hay distensión inferior. Y después, miren cómo ya se regulariza. Lógicamente, esto trae insuficiencia respiratoria, diafragmas elevados, el niño no ventila bien. Esto lleva consigo causa de hipoxia de la primera etapa neonatal, todo eso. Así que todo esto hay que valorarlo con el cirujano pediatra también. Diagnóstico diferencial, atresia esofágica. Lógicamente, si la atresia esofágica, por ejemplo la calasia, la atresia esofágica, con fístula o sin fístula, lógicamente el niño no puede tragar y expulsa. Esto se puede confundir porque si no se hace un diagnóstico de atresia esofágica, va a haber esa eliminación de material que no pasa por el duodeno. Hipertrofia congénita del píloro. Fíjense que voy en orden de arriba hacia abajo. Espasmo pilórico, lógicamente. Estos tres están un poquito más altos de donde está la obstrucción. Íctero de recién nacido. Claro. ¿Por qué? Porque recordar los ícteros recién nacidos, que son aquellos ícteros enzimáticos, el Kleyer-Nahar, el rotor shift, los que son, estos que son enzimáticos, sobre todo por ausencia de la glucuronil transferasa,
todos aquellos ícteros que vamos a estudiar futuramente cuando veamos hígado. Se los menciono nada más. Y pensamiento aortomesentérico. Es importante que ustedes sepan, miren, esta es la aorta. Esto es un adulto, ¿verdad? Pero bueno, esta es la aorta y esta es la mesentérica superior. Pasa por delante de la porción horizontal del duodeno, como les mostré. Por tanto, a veces puede haber un esclerosis aterosclerótica, alteración aterosclerótica, esto en los adultos, ¿no? Okay. Pero en el niño puede haber malformaciones. Hay que saber dónde está el duodeno. Ahí pasa por detrás, por delante de la aorta y por detrás de las mesentéricas. Vena y arteria mesentérica. Por tanto, no se puede descartar ya, por ejemplo, en un adulto mayor o algo, el pinzamiento aortomesentérico. Tema que vamos a ver después, más adelante, cuando estudiemos otras alteraciones del duodeno. Así que este tema es interesante, es un tema bonito, no es difícil como las neuronas, no es difícil como el tálamo, la parte de neurociencia es un poquito más complicada. Esto es un poco más suave de entender. Por tanto, gracias, un tema más. Fíjense que aquí me voy con esta frase. Siempre les digo, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, no se olviden de el Super Sans, que lo recibimos con mucha alegría, mucha humildad, y nos da lugar a seguirle poniendo más tiempo al canal. Y así, miembros del canal también, que los primeros niveles son de ayuda y los segundos niveles del miembro del canal son de ayuda mutua. Valórenlo, exploren, donde dice join en inglés o unirme, puede aparecer de cualquier forma en los videos, y valoren unirse al canal, que nos va a venir muy bien para dedicarle cada vez más tiempo a este canal, porque lo que me gusta es enseñar, lo que me gusta es facilitar, por tanto, pero muchas veces no puedo dedicar todo el tiempo porque el tiempo es oro. Aquí tenemos esta frase: el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Quiere decir esto, llevándolo al concepto clásico, psicológico, de que ensayo-error. Prácticamente del error se aprende, pero hay que tener mucha positividad y saber que ese error va a ser algo práctico que me dio lugar a que no me saliera bien algo. Por tanto, aquí está el fracaso de un tema, de un examen, una empresa que quería llevar a cabo. No me salió bien, pero es la oportunidad de valorar y hacerlo de nuevo con mejores objetivos, con mejores ideas, tratando de eliminar los errores anteriores y con más inteligencia. Así que esta frase es muy interesante. Nos vemos ya entonces en el próximo tema. No va a ser un tema de duodeno, va a ser el tema, la profundización de la anatomía y la funcionalidad neurofisiológica de la neurona. Así que nos vemos. Estoy alternando, revisando algunos temas de neurociencia paralelo porque mi canal prácticamente tuvo el objetivo fundamental desde el principio, un canal de neurociencia, medicina y anatomía, pero prácticamente ligado todo a todas las patologías que tienen relación con la neurociencia, con la inervación, etc. Y por eso lo he relacionado. Así que nos vemos en el próximo tema, la neurona y sus secretos. Seguimos adelante.